Adelante, Gil. Buenas noches, a todos. Como ya están todos, digamos, enterados, pues el comienzo del taller va a ser una revisión digamos, introductoria a los conceptos básicos del marxismo. En esta ocasión, bueno, como parte del taller, el primer bloque que manejamos, pues es las tres partes y las tres fuentes del marxismo. Es un texto, básicamente, es un texto de Lenin, donde hace una revisión de los componentes fundamentales del- de la teoría marxista. Entonces, lo primero es, normalmente en los cursos, pues hay gran variedad de situaciones personales, es decir, habrá entre quienes asisten algunas personas que ya tienen algún conocimiento previo del marxismo. Hay algunos otros que quizá, bueno, ya han tenido oportunidad de revisar el texto. Y hay otras personas que pues es la primera vez o prácticamente la primera vez que van a adentrarse en la cuestión de los conceptos o de la historia del marxismo. Entonces, pensando en esta heterogeneidad, vamos a aterrizar un poco digamos, la cuestión que vamos a analizar en esta noche. Si recuerdan en la convocatoria, en esta ocasión fundamentalmente seré yo, como parte de como la persona que les da la introducción, quien lleve, digamos, una exposición de la obra y de los conceptos. Vamos a ver la manera de tener alguna interacción o una cuestión de preguntas, pero será breve. La idea es que el fin de semana sea, digamos, se puedan explayar más en sus participaciones, en sus dudas, en esta serie de cuestiones, digamos, ya de manera más holgada. Pero de todas maneras, cualquier duda que tengan o pregunta o planteamiento, pues lo vamos a ir revisando. Si es necesario que tomen alguna nota o volvamos sobre esa parte en la sesión más extensa del fin de semana. Ok, entonces, de lo que se trata, digamos, comenzar el estudio del marxismo, pues es o sea, interactuar con los textos, pero también revisarlos a la luz de la experiencia personal. Entonces, digamos, dar ese salto a veces no es tan sencillo ni tan obvio. Pero lo vamos a ir realizando y no esperemos poder avanzar de manera normalmente fluida para poder tener una buena cantidad de participaciones. Y bueno, pues así arrancamos, con estas ideas arrancamos. Yo me presento, mi nombre es Gil Mayorga, soy químico de formación y profesión, y entonces a lo mejor mi aproximación a las ideas del marxismo quizás no sea tan convencional o igual en otro caso de que fueran la profesión base fuera una humanidad, ¿no? Una ciencia social. Entonces, pues esa digamos va a ser la base fundamental. Bien, entonces la cuestión es el marxismo, o sea, la base de esta pequeña obra y en general de los clásicos del marxismo es situar el marxismo en el contexto del pensamiento humano. O sea, normalmente y seguramente es la experiencia de ustedes cuando oyen hablar de marxismo, pues se vienen muchos conceptos diferentes a la cabeza, ¿no? O sea, puede resaltar la parte de las formaciones o organizaciones que se llaman a sí mismas marxistas.
ese es un ejemplo, o personas que se reclaman como marxistas, ¿no? O la historia de determinados países que realizaron revoluciones socialistas. Entonces, puede resultar de esa manera muy confuso qué es lo que entendemos por marxismo o qué, a lo que podemos llamar marxismo. Entonces, la cuestión fundamental aquí es situar al marxismo en un contexto histórico bien determinado, lo cual genera también problemas. O sea, no es al situar el marxismo en un momento histórico, ya no va a ser como tan obvio la cuestión de los conceptos que maneja. Concretamente, el marxismo es producto de la historia del pensamiento de la primera mitad del siglo XIX. O sea, más o menos en ese contexto es en el que surge lo que podemos llamar marxismo. Es en esa época, en las condiciones de Europa Occidental y Central, de la primera mitad del siglo XIX. En esa época es la época en que, digamos, surgen como pensadores sociales y revolucionarios Karl Marx y Friedrich Engels. O sea, ellos son, eran súbditos de los imperios, digamos, de los reinos alemanes de la época y estaban, digamos, inmersos en esa circunstancia. Pero uno podría pensar, bueno, sí, Marx y Engels eran pensadores alemanes y pues llegaron a cierto nivel de desarrollo intelectual y pues de ahí surgió el marxismo, como digamos sus ideas de ellos. La realidad es un tanto más complicado, o sea, si Marx y Engels desarrollaron las ideas del marxismo en esa época precisamente, podremos decir que fue por el hecho de que el conjunto de Europa Occidental y Central en esa época se encontraba en una gran agitación revolucionaria. O sea, se estaban formando los grandes estados nacionales de Europa Occidental y Central y la agitación derivada de estos procesos de formación de estados nacionales estaba generando, digamos, cambios profundos, tanto en la sociedad como en muchos individuos de la época. Esa, digamos, es como la base fundamental que llevó a Marx y Engels a desarrollar como un determinado orden de ideas. Entonces, lo primero que hay que entender dentro del marxismo, pues es precisamente a situar las ideas dentro de su contexto. Es decir, el contexto histórico en el cual surgen las ideas del marxismo es ese precisamente. O sea, la nota característica de esta época, en la primera mitad del siglo XIX, es que el régimen capitalista se está afianzando, se está depurando en el conjunto del marco geográfico europeo y está generando grandes conflictos sociales. O sea, finalmente el capitalismo, y es un concepto que vamos a revisar constantemente en estos talleres, está, está desplazando a otras formas de producir, a otras formas de organización social, los está desplazando y está generando grupos y capas de población que pues están siendo reconfiguradas para funcionar dentro del nuevo orden social. Y en ese orden social y en el marco de esas contradicciones, pues muchas poblaciones están siendo despojadas efectivamente de su propiedad o lo que consideraban que había sido sus propiedades y pasan a formar capas y grupos de la nueva orden social capitalista. Y al hacerlo, pues lo hacen muchos de manera subordinada, o sea, siendo explotados en los nuevos centros de producción capitalista. Entonces Marx y Engels, como muchos intelectuales de su época, pues se ven sacudidos por esta situación, o sea, se ven interpelados por esta situación y empiezan digamos, a analizar, a estudiar las condiciones de la transformación revolucionaria de Europa. Es decir, la respuesta que la población explotada y la población subordinada puede dar a la creación del nuevo orden social. Esto es, digamos,
digamos, la semilla de su pensamiento. Es decir, a Marx y Engels no debiéramos verlos como intelectuales aislados que de repente se les viene una gran idea a la cabeza y la intentan poner a la orden del día, ¿no? O intentan, digamos, construir algo a partir de ahí, sino que más bien es el contexto político general que les corresponde vivir y observar, es el que engendra en ellos las ideas revolucionarias. Y ellos como intelectuales, como también como jóvenes, hay que decirlo, inmersos en estas contradicciones, inmersos en este movimiento, en estos cambios, pues intentan dar una respuesta a la vez intelectual y práctico revolucionaria a la situación de su época. Entonces ellos se ven, digamos, son parte del movimiento de transformación. Entonces, en ese momento, obviamente, pues ellos no están pensando en crear algo llamado marxismo. O sea, ellos no es como que, digamos, también se planteen hacer como una gran idea revolucionaria y llevarla a la cabeza de las gentes y que prenda la llama de la revolución. O sea, su camino, digamos, es el de parte integrante de un movimiento intelectual revolucionario que se estaba gestando en otros campos del conocimiento, de hecho en varios campos del conocimiento, y que podemos llamar las tres fuentes y las tres partes integrantes del marxismo. ¿Qué son estas corrientes o tendencias de pensamiento? Que finalmente son las que están descritas en el texto de Lenin y que son, por un lado, la economía política. La economía política, digamos, podríamos llamarle la economía política capitalista, la economía política liberal. O sea, el movimiento hacia el capitalismo había ido desplazando ya a la producción previa que era de orden feudal. O sea, Europa hacia fines del siglo, más o menos al siglo XVII, XVIII, principios del XVIII, había empezado a cambiar su forma de producir. Claro, no lo había hecho en todos lados y de manera uniforme. O sea, el nuevo régimen social que se estaba firmando estaba surgiendo en algunos centros y de esos centros se estaba extendiendo hacia otros centros cada vez de manera más acelerada. Los primeros focos de capitalismo pues son las ciudades italianas. O sea, en las ciudades del norte de Italia empieza a surgir un tipo de poseedor que básicamente tiene dinero. O sea, son tipos que se dedican a la usura, al préstamo, a la finanza. Empiezan a generar pequeños capitales que luego se incrementan y que pues les sirven para hacer movimientos financieros. Entonces, estos movimientos financieros en ciudades del norte de Italia pues, llevan llevando como ese germen de capitalismo hacia el norte de Europa. O sea, por algunas razones históricas, en Italia, digamos, ese movimiento no se completa y se va moviendo hacia el norte, es decir, hacia Holanda. En Holanda ya surgen centros financieros un poco más grandes, empieza a modificarse la producción, por ejemplo, la producción de paños y otras, que van generando ahora sí ya un nuevo orden social un poco más en forma, una nueva forma de producir. Es decir, un régimen basado en la producción de mercancías para vender. Este nuevo régimen hasta cierto punto se extiende en parte de Holanda, genera ciertos pues, desequilibrios económicos porque no es como un régimen tan fácil de controlar y va a llevar a Holanda a segregarse del dominio español, porque hay que tener presente que en esa época Holanda era parte del imperio colonial español. Hablamos del siglo XVII, más o menos principios. Y pues Holanda se independiza bueno, hay una guerra muy sangrienta y se separa del dominio español, pero tampoco va a ser Holanda, bueno, Holanda va a ser como la cabeza de este proceso ahora, pero también va a ser, digamos, dejado un poco atrás por otro país, donde las relaciones de producción del capital, es decir, la producción de mercancías, la acumulación de dinero, digamos, transformar, digamos, la forma de producir, va a ser más efectivo, va a ser finalmente en Inglaterra. Es decir, en Inglaterra, que había, pues, lideró incluso la primera revolución que podríamos llamar burguesa,
eh, pues va a ser la sede realmente donde el capitalismo va a correr como un reguero de pólvora, es decir, va a desplazar completamente la forma anterior de producir, la forma feudal, y va a haber implantado en su suelo pues, un nuevo régimen de producción, un nuevo régimen de intercambio y de producción de bienes, lo que vayamos a llamar capitalismo, es decir, la gente vivía bajo el régimen feudal, pues básicamente era una economía hasta cierto punto natural, o sea, los señores de la tierra pues eran dueños de grandes extensiones y obtenían tributación de campesinos y ganaderos que les entregaban parte de su producto. Entonces ahora este régimen pues va a ser desplazado y va a ser ahora las mercancías pues ya no van a ser producidas aisladamente, o sea, van a ser producidas en lugares específicos con el fin principal de ser vendidas en un mercado. Y al ser vendidas en un mercado, pues se va creando lo que podemos llamar un precio de los bienes que se están comerciando. Y el fin último de la producción, pues no va a ser necesariamente bueno, el fin último va a ser la satisfacción de una necesidad, sí, pero al hacerlo, pues tiene que generar una ganancia para el que produce estas mercancías. Y este régimen donde ahora lo que impera son las ganancias de los productores de mercancías, pues ya es lo que llamamos capitalismo. Obviamente estos conceptos los vamos a ir viendo más a fondo a lo largo del taller. Ahorita sírvanos nada más para concebir que las transformaciones que se habían vivido en las décadas anteriores a la vida de Marx y Engels habían sido ya muy profundas y habían llevado a que algunos científicos, hay que decirlo, científicos sociales, pues estudiaran este proceso y abordaran el proceso de formación del capital de manera científica. Y ese proceso, por ejemplo, tuvo su mayor exponente en Adam Smith y luego en David Ricardo. Entonces ellos van a ser, digamos, los economistas clásicos, van a ser fundar la economía política clásica. Y ahí van a aportar una serie de conceptos que pues, son fundamentales para la futura concepción de Marx y Engels, es decir, trabajo asalariado, pues, valor, mercancía, ganancia, y en general, digamos, toda esta gama de conceptos que después van a ser elaborados de una manera ya en todas sus consecuencias por Marx en su obra fundamental, que es el Capital de Marx. Es el estudio, digamos, ya completo de los fundamentos de la sociedad capitalista. Entonces, esta es la primera fuente, la economía política clásica inglesa. O sea, los desarrollos al punto logrado por Adam Smith y David Ricardo. Ya después viene un montón de polémicas que habrá que aclarar, o sea, hay que adoptar la concepción de estos conceptos. Hay que tener presente que son conceptos muy discutidos dentro de la economía, digamos, corriente. O sea, la economía política clásica al dar determinadas consecuencias, pues recibió también mucha crítica. O sea, fue combatida, por ejemplo, por lo que llamaron luego marginalismo, ¿no? O sea, diciendo que la formación de precios no era como decía Adam Smith y David Ricardo, que la formación de precios era subjetiva y que dependía de las características del producto, etcétera. Entonces, hubo una polémica. Entonces, de alguna manera, la economía como ciencia se bifurcó y por un lado, pues, siguió el camino, o sea, consecuente, el camino consecuente de los logros de Smith y Ricardo, pues siguió hacia Marx y Engels. Y por otro lado, pues ya siguió otros teóricos y pues son escuelas, ¿no? Como les llaman, escuelas de pensamiento económico, que es lo que se estudia a la fecha. Entonces, hay una polémica, pero como marxistas nosotros más bien miramos de ese lado. O sea, miramos del lado de Adam Smith y David Ricardo, como una de las fuentes fundamentales y como un estudio realmente científico de lo que llamamos economía, la economía política clásica. Entonces, ¿pero por qué se da esa polémica o por qué se dan esas bifurcaciones? Bueno, hay una historia, pero ya no es siempre científica, sino más bien ya es ideológica. O sea, en el sentido de que los capitalistas pues, no favorecen una crítica de la economía política. O sea, no favorecen que se hable de plusvalor.
no favorecen que se hable de explotación como fuente del plusvalor, explotación del trabajo asalariado como fuente del plusvalor y por tanto fuente de la ganancia. O sea, necesitan o consideran que necesitan una economía que les diga cómo ganar más o cómo eficientar sus procesos o cómo mejorar la circulación de las mercancías o cómo mejorar en general las condiciones de intercambio de productos. O sea, el capital y los capitalistas pues obviamente favorecen en sus academias pues una ciencia que les diga todo esto, les resuelva problemas concretos de la gestión económica de las empresas, de los estados, de los mercados. No consideran necesario una útil una ciencia que explique las raíces de la ganancia, o sea, cómo se obtiene realmente el plusvalor y el vínculo del plusvalor con la explotación del trabajo asalariado. O sea, eso es algo que pues no les favorece tanto, ¿no? Entonces, no tiene sentido para ellos favorecer una academia que explique científicamente la explotación del trabajo asalariado. Entonces, ahí hay razones ideológicas para que, digamos, las principales escuelas de economía política pues no sean estas, no sea el marxismo, por ejemplo. Entonces, digamos, la primera fuente. Ya no sé, dice alguien que nos escucha, no sé si tienen algún problema, también les comento. La cuestión es aquí, ¿por qué Marx y Engels buscan esta cuestión de la economía? ¿No? O sea, a lo mejor, pues muchos filósofos de su época se habían enfocado, ¿no? En buscar este proceso, las explicaciones de estos procesos de cambio, pues en cuestiones de otro orden, ¿no? Filosóficas, históricas, políticas. Pero a lo mejor este es un mérito particular de Marx y Engels, ¿no? O sea, ellos no se quedan ahí, o sea, digamos, en lo visible, sino que buscan las raíces de estas transformaciones y ubican que la raíz de las transformaciones, pues no es otra que una raíz económica. O sea, si el mundo está cambiando porque está cambiando en sus fundamentos económicos, en sus fundamentos, digamos, más básicos. De ahí vienen otro tipo de conceptos que digo, se van a ver, digamos, en la parte de materialismo histórico, pero es importante considerar. Es decir, para ellos la raíz de las sociedades o los fundamentos de las sociedades es eso que llamamos infraestructura. O sea, finalmente son las relaciones económicas, es el motor, digamos, que mueve la sociedad en una determinada dirección. Y a partir de ese motor, pues se mueven toda una serie de cuestiones políticas, filosóficas, históricas en términos generales. Entonces, por eso para ellos fue importante estudiar a fondo la cuestión económica. O sea, estudiar a Smith, a Ricardo, pero también a otros muchos autores anteriores y contemporáneos. Entonces ellos pues no se detienen en un estudio superficial, o sea, realmente hacen un estudio a profundidad de la cuestión económica, pero sí tenían que estar en cuenta el nivel de desarrollo. Ellos consideraban que pues Smith y Ricardo eran lo más avanzado, o sea, sin lugar a dudas para ellos era lo más avanzado que había conseguido la economía, digamos, científica existente. O sea, no había otro desarrollo más avanzado que. ¿Sí me escuchan? Creo que me salió un momento. Sacó un momento el internet. ¿Ya se escucha? Sí, ya se escucha más.
Ah, gracias. Entonces, la segunda fuente. Y no podemos hablar de... Sí, gracias. No podemos hablar que las tres fuentes se sucedieran necesariamente en un orden específico, pero sí podemos decir, por ejemplo, a lo mejor la más, digamos, en realidad la primer fuente, en términos cronológicos, pudiera haber sido la segunda, o sea, que voy a mencionar, la segunda que voy a mencionar, que es la filosofía clásica alemana. Y pudo ser la fuente más cercana a Marx y Engels, porque finalmente ellos la vivieron de primera mano, o sea, como estudiantes y como, digamos, parte de ese mundo intelectual alemán en esa época. La filosofía clásica alemana tuvo muchos exponentes, pero bueno, ya es muy conocido que pues el mayor exponente o el más cercano a este desarrollo pues fue Hegel, Friedrich Hegel, que era un filósofo alemán, bueno, de hecho era una generación anterior a Marx y Engels, y había sido el maestro de muchos otros filósofos, Fichte, Schelling, Goethe principalmente, Bauer y Feuerbach. En particular, ahí se forman tendencias filosóficas. En realidad, ahí es interesante mencionar que esta explosión de filosofía alemana, o sea, tenía como características históricas, en el sentido de que se consideraba, bueno, y en realidad en realidad no tanto tiempo, pues Alemania como la cabeza de este tipo de desarrollos teóricos. O sea, había una gran, digamos, efervescencia, ¿no? Filosófica y teórica en el suelo alemán. Pero también tenía su razón y Marx y Engels pues la reconocían, ¿no? O sea, finalmente su origen puede rastrearse al momento histórico previo, es decir, la Gran Revolución Francesa. La Gran Revolución Francesa de 1789 pues fue un gran sacudimiento, o sea, fue el fin fue el fin del autoritarismo y del absolutismo monárquico europeo. O sea, eran bajo, como mientras el capitalismo iba minando las bases económicas del antiguo feudalismo, las monarquías se iban transformando. O sea, monarquía, hay que decirlo, el antiguo régimen se iba transformando también. Es decir, los monarcas de la época, digamos, tardía del feudalismo, pues no eran como los señores medievales, ¿no? Eran muy diferentes. O sea, tenían como una tendencia a lo que llaman el absolutismo, ¿no? Es decir, a controlar y crear burocracias, estados, ejércitos, en una forma o en un grado que no lo habían realizado los señores del medievo, por ejemplo. Entonces, este absolutismo los había llevado a crear, sí, pues masas de burócratas, militares, pero también a rodearse de, intelectuales. O sea, por eso le llamaban el despotismo ilustrado, ¿no? Por ejemplo, al francés. O sea, el absolutismo francés, pues gastaba grandes sumas, ¿no? Para impulsar, por ejemplo, hacia la ciencia o la intelectualidad, el arte y el glamour, ¿no? O sea, finalmente es hoy recordado mucho por esa parte. Entonces, esta efervescencia, digamos, intelectual, había realmente empezado en Francia, o sea, incluso en la época previa a la caída del régimen francés. Pero ese desarrollo intelectual que hemos llamado ilustración, la ilustración, culminó, por ejemplo, en la escritura de la famosa enciclopedia, entre otras cosas. Ese periodo, pues, condujo a la gran revolución. O sea, la efervescencia intelectual fue un armamento intelectual de las masas explotadas con la burguesía a la cabeza para derrocar el antiguo régimen feudal, en su forma absolutista, ¿no? O sea, ya el absolutismo ya era un feudalismo así como que ya muy transformado, o sea, ya muy aburguesado, pero aún era absolutismo, aún era feudalismo. Y este estado pues se derrumbó y en su lugar empezó a formarse lentamente un régimen, o digamos a tientas, un régimen político y social burgués.
Y hubo avances y retrocesos, porque por un lado se avanzó mucho en el régimen del terror, luego vino un reflujo con el directorio, luego un reflujo aún mayor con la época napoleónica, que sin embargo la monarquía napoleónica pues era más burgués que nada, ¿no? Mucho más burgués que cualquier absolutismo que hubiera podido formarse en suelo francés. Y digamos, nuevo absolutismo capitalista, burguesado y a la vez autoritario de Napoleón, pues empujó la revolución y llevó mucho de estas ideas liberales, ahora y podemos llamarle liberales, capitalistas, pues al resto de Europa. O sea, fue una especie de ola, ¿no? O sea, como una especie de, ¿cómo podemos llamarlo? Como cuando cae una piedra, ¿no? La piedra habría caído en París, pero las ondas, o sea, como si una piedra cae en el agua, ¿no? Y el centro está en París, y las ondas pues se fueron dispersando, ¿no? Y empezaron a llegar hasta Alemania, pero pues no es lo mismo el centro, ¿no? Que una zona más, digamos, alejada, ¿no? Como fue Alemania. Y en Alemania, pues lo que decían los clásicos, ¿no? De esa época es que pues, la revolución estaba más en las cabezas que en la realidad, ¿no? O sea, la transformación burguesa de Alemania fue muy incompleta en esa época. O sea, los señores de la tierra se fueron aburguesando, o sea, no hubo una reforma ni una revolución plebeya desde abajo, sino que fue más bien al revés, se fue desde arriba, desde los señores feudales, empezaron a burguesarse para, digamos, estar en tono con la nueva época, pero de manera incompleta. Y el hecho es que las capas que podríamos llamar ya más modernas, por ejemplo, la intelectualidad, pues vivía con disgusto, ¿no? Esta situación, o sea, lo consideraban pues una muestra de atraso, o sea, era algo que ellos no, pues algo en lo que no compartían, ¿no? O sea, ellos esperaban que la nueva época pues iba a ser una transformación mucho más profunda. Y entonces, a falta de esa gran revolución, pues revolucionaban su mente, revolucionaban la teoría y la filosofía. Y de ahí viene este movimiento de la filosofía clásica alemana, del cual pues Marx y Engels pues son parte, aunque ya digamos no desde el comienzo, ¿no? Porque ellos, Marx y Engels nacen así en 1818 y 1820, o sea, ya Napoleón pues, ya es historia, ¿no? De ese momento, y ellos ya son como digamos la siguiente época, pero ellos sí retoman mucho el pensamiento de todos estos autores, principalmente Hegel, pero no todo, no solo Hegel, ¿no? De hecho, ellos se orientan más hacia la izquierda, que es materialista, o sea, por ejemplo, Feuerbach. O sea, el famoso autor Feuerbach pues, es materialista, y ellos están más en sintonía con esa parte, ¿no? De este movimiento que con una parte idealista. Entonces, ellos se elaboran una serie de tesis y consideran que en el marco de esta revolución intelectual, pues tiene que moverse realmente hacia posiciones modernas, ¿no? Por decirlo, llamarle de alguna manera, que es el materialismo, pero sin perder la parte de la dialéctica, que es lo que había aportado Hegel. Entonces, consideraban que una filosofía de la época, acorde con la época, no podía desprenderse ni del materialismo, que en buena medida venía de Francia, o sea, de los verdaderos exponentes de la Revolución Francesa, pero tampoco podía despreciar la dialéctica que venía de Hegel. O sea, que la naturaleza, la sociedad, todo esto, pues no podía, digamos, por un lado, ponerse en moldes idealistas, o sea, afines a la religión, que finalmente es el pensamiento de la religión, pero tampoco mecanicistas, o sea, que estancados en un materialismo, digamos, metafísico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Un materialismo que no considera los cambios y las transformaciones, sino que simplemente es el materialismo más grueso, ¿no? O sea, los hechos que uno puede ver o que uno puede incluso transformar directamente, sino que hay que considerar que siempre hay procesos detrás y dentro de los objetos. Y estos procesos transforman a los procesos, todo lo que observamos lo transforman desde adentro. Entonces, esto es la dialéctica. Ahora bien, claro, uno puede pensar, bueno, esto es muy lógico y muy efectivo. Bueno, no, pero porque no lo ve en retrospectiva.
pero habría que verlo como se veía en esa época, ¿no? O sea, el idealismo no era algo tan descabellado, teniendo en cuenta que buena parte de la gente pues pensaba en términos de fe religiosa. Y el mundo se había explicado hasta ese momento pues con cánones de la iglesia, o sea, la gran mayoría de la gente pues, se le explicaba en términos religiosos o incluso si no religiosos en términos de la iglesia, sí en términos idealistas en general, ¿no? O sea, ya sea un idealismo individual, o sea, subjetivo, o un individualismo, digamos, ya exterior a uno, ¿no? Objetivo. Pero pues era lógico y era, incluso pues ya en nuestra época actual es factible que buena parte de la población se explique el mundo de manera idealista, pues más lo era en una época en que la ciencia pues no se había desarrollado tanto. Entonces el idealismo en esa época pues era o podía ser mucho más fuerte que más la nuestra. Entonces no era una tarea sencilla fincar una filosofía en términos materialistas, aunque sí había ya ciertos elementos. Y en términos dialécticos pues era también una cuestión avanzada porque finalmente el estado de la ciencia, el estudio de los procesos de la realidad, de los procesos naturales, de los procesos sociales, pues donde lo hallaban. O sea, ya había habido muchos autores que habían buscado explicarse las cuestiones. O sea, sí lo sabía, ¿no? O sea, había muchos autores que ya hablaban de procesos y de transformaciones y esto, pero pues no eran pues no eran la norma, ¿no? O sea, no eran necesariamente digamos, el clima, ¿no? Pues predominante. Entonces ya teníamos, por ejemplo, trabajos como Maquiavelo, ¿no? O sea, una explicación materialista. O sea, ya había como este tipo de autores y de pensadores. Ahora bien, ¿cuál es el mérito de Marx y Engels? Bueno, ellos no crearon la economía política inglesa, no crearon la filosofía clásica alemana, no crearon la dialéctica ni tampoco el materialismo. Lo que van a hacer a través de esta época, de su desarrollo, digamos, su producción intelectual y su producción científica, pues es realmente hacer que todo esto sea coherente consigo, o sea, que sea un parte de un todo coherente, o sea, conjuntarlo, por usar un término, conjuntarlo para llevarlo a una dirección. O sea, tampoco se trataba solo de una revolución puramente intelectual. A lo mejor hubiera sido tenido su mérito, ¿no? Pues finalmente había muchos filósofos, y no solamente de esa época, ¿no? Anteriores, y los podría ver después. Pero hay una cuestión, o sea, y es una cuestión que a veces se deja de lado. O sea, finalmente Marx y Engels eran revolucionarios. O sea, sus metas y sus objetivos vitales, como individuos, como parte de su clase social, incluso más allá de su clase, incluso, por ejemplo, Engels era capital. Pero digamos, como su parte de su contexto histórico, pues ellos eran revolucionarios. Y consideraban que la sociedad no podía quedarse ya no digamos estancada en el medievo, ¿no? O sea, porque ellos no consideraban o llegaron a la conclusión a través de toda esa parte de la filosofía clásica alemana, economía política, etcétera, que marchar para atrás, o sea, como hacían otros, buscar los ideales en el pasado, pues no tenía ningún provecho. O sea, finalmente se habían dado cuenta el poderío de la sociedad capitalista. O sea, y es fecha temprana para decir que el capitalismo tenía potencial, ¿eh? Ojo, porque el capitalismo no dominaba la mayor parte del mundo como ahora. Hoy pues, cualquiera podemos decir, no, pues el capitalismo es potentísimo. Mira cómo ha transformado el mundo. Sí, pero lo hacemos a ojos vistas. En esa época, países realmente capitalistas, pues era básicamente Inglaterra. Inglaterra era un país ya completamente dominado por relaciones de producción capitalistas. O sea, ahí no había retorno. Francia era burgués, un país burgués. Sí, o sea, en sus cuestiones fundamentales ya Francia era un país burgués y además era un país que había construido un régimen burgués. A lo mejor eso es curioso, ¿no? Porque Inglaterra era una monarquía que gobernaba sobre burgueses, pero Francia era una burguesía que gobernaba un país todavía atrasado. Y sin embargo, ya el régimen francés era fuerte, pero todavía no tenía el 100% de los fundamentos. Alemania estaba peor, porque todavía tenía una producción atrasada.
y todavía tenía el predominio de los señores de la tierra, que estaban aburguesándose, sí, pero todavía no era un proceso completo, y estamos hablando de Alemania y de Francia, y Italia, España, ni se diga. Y más allá de eso, ya no podía hablarse de ningún régimen burgués, ¿no? En ningún sentido. Si acaso, apenas con semillas de producción capitalista y producción mercantil, pero no hay que confundir la producción mercantil necesariamente con la producción capitalista. Sí había muchos países que ya tenían regímenes de producción de mercancías. Por ejemplo, en México era muy importante en esa época el comercio de plata, por ejemplo, el comercio de textiles, el intercambio de ciertos productos, pero era un régimen mercantil todavía. O sea, las semillas del capitalismo no habían desplazado completamente la producción artesanal, por ejemplo. Entonces, pero ellos en esa época, o sea, de la década de 1800, o sea, 1840, ellos ya se dieron cuenta, o sea, ya habían llegado a la conclusión de que el régimen capitalista era irreversible a mediano y largo plazo, y que tenía en sus semillas la potencia suficiente para subvertir y subvirtiendo los regímenes previos. Y eso ya requiere mucha calidad, bueno, mucho poder de miras, ¿no? Porque había mucha gente en esa época y legítimamente pensaban que el camino estaba hacia atrás. O sea, que el camino era reforzar la producción artesanal, unir a los productores artesanos contra los capitalistas. O sea, ideas que después se llamarían populistas. O sea, y eran fuertes porque pues tenían todavía cierto campo de acción. O sea, y decían, por ejemplo, hablaban de socialismos basados en pequeños productores, campesinos, con industrias artesanas. Y no podía decirse que fueran descabellados en esa época, porque en muchos países como Rusia, por ejemplo, pues eran la norma social. Pero Marx y Engels fueron en ese sentido cada vez más tajantes. O sea, el capitalismo es el régimen social del futuro inmediato, y el futuro incluso podría ser a largo plazo. Entonces la respuesta no va a estar en el pasado, la respuesta va a estar en el futuro. Y ellos se plantean, pues, cuál sería ese futuro. Y ahí vieron que ya había ideas que eran consistentes con esa idea del futuro, y eso precisamente es el socialismo. Y entonces ahí es la tercera parte integrante, el socialismo francés. ¿Por qué francés? Porque pues hay algunos autores, bueno, en inglés, dos franceses que eran los que desarrollaron más estas ideas, ¿no? Y son Fourier, Saint-Simon y Owen. O sea, estos eran pensadores y teóricos, podríamos llamarlos teóricos del socialismo de esa época. Bueno, en realidad un poco la época anterior a Marx y Engels, pero todavía tuvieron, por ejemplo, contemporáneos de Owen. Entonces, esta parte del socialismo, ellos consideraron que llegaron más o menos a esa conclusión, pero hubieron de fundamentarlo a lo largo de mucho tiempo. O sea, no fue una conclusión exactamente así, digamos, pero que se dieron cuenta que el socialismo no solamente tenía una base o fundamento ético, o debía tenerlo, porque los trabajos de estos socialistas, que después se llamarían utópicos, pues había grandes ideas, y ellos mencionaron. Ya en época muy posterior, pues se hacía mofa de San Simón, de las ideas de San Simón, de Owen, de Fourier, que eran pues así como que un poco jaladas de los pelos, ¿no? En su época ellos decían que había que fundar pues organizaciones, ¿no? Organizaciones de colonos o comuneros que se dedicaran a producir y a disfrutar los bienes de sus trabajos. Y pues la idea, incluso hasta la fecha, pues, nos parece, pues, a lo mejor buena, pero impracticable, ¿no? Y en cierto sentido lo es porque estos socialistas utópicos no se plantearon los medios de hacer de eso un régimen mundial. O sea, ellos pensaron, digamos un poco saltándose la historia y los pasos, pensaron que ir fundando células de socialismo pues iba a ir transformando la sociedad humana, y que el buen ejemplo y el buen vivir pues se iba a extender por su propia fuerza. Dicen, hoy fundamos este falasterio o como se llama, en esta comunidad de la nueva, buena nueva, etcétera. Juntamos tantas familias, le damos un orden, ojo, ellos decían, le damos un orden científico a la producción y al consumo. Entonces, con ese orden científico,
La gente va a producir lo que necesita, va a gozar todo lo que necesita y va a vivir bien. Y no va a perturbar tanto la naturaleza, no va a explotar a unos a otros, no va a tener un régimen de violencia, engendrada por el capitalismo. Entonces Marx y Engels eran muy, receptivos de sus ideas. Ellos veían muy positivamente estas ideas porque consideraban que sí había semillas de lo que tenía que ser más o menos algo llamado socialismo. Entonces decían, bueno, ni no en todas las cosas, pero había así como ciertos elementos de este socialismo pues, que eran no solo muy rescatables, sino que ya hablaban de personas con una visión muy largo plazo, una visión muy profunda. Entonces tenían aprecio en ese sentido por personas como Fourier, Saint-Simon, Owen, etcétera. Y consideraban, por ejemplo, Owen había hecho muchas mejoras. O sea, era un industrial inglés y pues había hecho un montón de mejoras a sus trabajadores, había obtenido grandes rendimientos haciendo una buena labor ahí. Pero, digamos, incluso era muy reputado socialmente, por ejemplo, Owen. Pero cuando empezó a hablar de socialismo, pues se vino abajo todo, ¿no? Y pues, empezó a ser proscrito, etcétera. Ahora bien, pero el medio que ellos planeaban era pues, el ejemplo, ¿no? O sea, se adelantaron, se brincaron muchas etapas y pues llegaron ya a la comunidad socialista. Y pensaban, no, pues ponemos esa comunidad y pues va a funcionar tan bien, tan científicamente que pues, todos le van a ver beneficios, pues, se van a convencer y pues, todos los ricos inclusive van a decir, pues ¿para qué explotamos a los pobres? Mejor hacemos comunas y pues vivimos bien todos. Pues, era utópico porque pues los capitalistas y la mentalidad capitalista pues no vive así, no busca el bien vivir. O sea, la mentalidad de un capitalista es una mentalidad transformada, donde el bien vivir es algo que se consigue a través de la ganancia. Solamente hay buen vivir cuando hay ganancia. Y el buen vivir es para aquel que consigue la ganancia. El resto está excluido. Entonces, pues que le hablen de falansterios, pues a lo mejor en esa época hubo algunos, sí, hubo alguna gente con recursos que pues tenía todavía conciencia, ¿no? Pero pues también Marx y Engels decían, pues eso no va a durar, ¿no? O sea, no hay condiciones en estos experimentos aislados para que se extiendan. El cambio tiene que ser un cambio a escala política. O sea, el socialismo francés es una fuente del marxismo, aporta ideas, aporta los objetivos, pero ya las herramientas políticas son otras, porque el cambio tiene que ser en varios niveles. El marxismo se plantea la lucha a diferentes niveles y uno de los niveles importantes pues, es la cuestión del Estado. Es decir, si estos cambios no son a nivel estatal primero y a nivel mundial, pues no simplemente no se van a sostener. En cuanto al interés capitalista se vea perjudicado, pues les va a declarar la guerra. Y lo vimos, ¿no? A lo largo de la historia, muchos experimentos como la Comuna de París, que apenas empezaban a plantear los objetivos socialistas, pues fueron barridos, ¿no? O sea, por la fuerza de las armas. Y eso fue cada vez más, o sea, fue cada vez aumentando, ¿no? La violencia del capitalismo contra todo aquello que significara un obstáculo. O sea, barrieron comunidades enteras, llamaran socialistas o no, era lo de menos. Donde hubiera interés capitalista, pues estaba el interés de las armas, y para eso estaban los estados-nación. Y peor, ¿no? Si había un levantamiento socialista, un Vietnam, una Corea, pues llegaban bombardeo en masa, ¿no? El uso de armas químicas, etcétera, sin ningún escrúpulo. Bombardear el Palacio de la Moneda, ¿no? O sea, Marx y Engels lo vieron claro. O sea, lo vieron en esa época de conmoción social, porque hay que decir que la conmoción de la que les mencioné, pues sí llegó a un puntos culminantes, ¿no? Llegó a una revolución en 1848. Entonces, hubo un movimiento, hubo barricadas, hubo deportados. Marx y Engels, pues al exilio, ¿no? Sobre todo Marx, pues, al exilio. Y una vez en el exilio, pues tuvo que pues, malvivir, ¿no? Pero retomando toda la experiencia de la revolución. Y adquirió la experiencia fundamental de que la revolución, sin ser violencia por sí misma, no puede dejar
de considerar que los cambios sociales requieren, pues sí, una transformación revolucionaria, que no pueden quedarse en la este, predicación de un ejemplo, sino que tienen que ser cambios revolucionarios y desde abajo, o sea, desde los mismos fundamentos de la sociedad capitalista. Es decir, las tres fuentes que fueron estudiando a lo largo de los años, después de este proceso revolucionario del 48, bueno, antes, durante y después, llevaron crecientemente a Marx y Engels a la conclusión de que primero la base del motor de los cambios sociales es la base económica, que esta base económica en su época marchaba hacia el capitalismo, un capitalismo que para superar ese capitalismo solamente existe algo llamado socialismo. El socialismo pasaba por la lucha revolucionaria a nivel de los estados, nación, y superando esos estados-nación en una revolución mundial. Y bueno, ya hay muchas tendencias, hay muchas formas de visualizar esto, pero este, digamos, es el núcleo que la mayor parte de los marxistas, bueno, en realidad, hasta para decirse marxista hay que compartir mucho de este núcleo, prácticamente, digamos, estos fundamentos. Ya respuestas más concretas de situaciones concretas han sido muy diferentes. O sea, por eso se generaron a lo largo de la historia diferentes tendencias marxistas. Pero estas concepciones de Marx son como la base fundamental, es el piso en el cual se cimentó el marxismo. Y podríamos decirlo cronológicamente, un poco con las obras de Marx y Engels a lo largo de su desarrollo, que no es así uniforme y siempre ascendente, sino contradictorio, confrontándose ellos sus propios puntos de vista, revisándolos. Digo, se empieza sus manuscritos económico-filosóficos, sigue con la misteria de la filosofía. Luego el manifiesto del Partido Comunista es un punto culminante porque lo escriben en momentos prácticamente en que estalla la Revolución Europea del 48. Entonces hay cosas ahí que pues ya no se vieron así, pero sí se ven como los fundamentos de este pensamiento. Por eso es un documento muy relevante el manifiesto. O sea, más allá de que hubiera que revisarlo, ¿no? Porque es una época todavía temprana, ¿no? De este momento. Y después de la derrota de estas revoluciones, cuando Marx salió al exilio y Engels pues, también se va con Inglaterra. De hecho, Engels se va a cuestiones de trabajo, ¿no? De su familia. Pero y llegan a, con el tiempo llegan a coincidir a colaborar. Y Marx se dedica ferozmente a la elaboración del capital. Es decir, Marx considera que hay que escarbarle mucho más a la raíz de la economía política clásica para extraer de ahí las conclusiones revolucionarias, fundamentar la necesidad del cambio revolucionario en la sociedad capitalista. Sí hay muchos trabajos filosóficos, pero digamos, buena parte de ellos se las hace cargo Engels, Anti-Düring, Dialéctica de la Naturaleza, Ludwig Feuerbach. Y luego, al elaborar y pensar durante la Revolución del 48, hay una obra que es extremadamente importante, que es el 18 Brumario. A lo mejor esa obra, pues no sé, nunca se dice suficiente lo que contiene. El 18 Brumario es un sumario así de la idea de la política que tenían Engels. Ya un trabajo materialista dialéctico, en toda la forma, materialista histórico, obviamente. Y luego muchas de esta experiencia después del Capital también se pone en la revisión, análisis directo de que hacen de la experiencia de la Comuna de París. Esta obra se llama La Guerra Civil en Francia. Entonces, es ya como el resumen de toda la trayectoria intelectual del marxismo. Y ya va a dar paso a otras tendencias, ¿no? Ya vamos a ver venir ya en la Comuna de París fue en 1871. Lenin había nacido en 1870, Rosa Luxemburg. La siguiente generación va a contar sobre todo con este tipo de obras. Rosa Luxemburg, Lenin, ya un poco después Bukharin, Trotsky, un poco antes que ellos Plejano. Entonces, esa es la cuestión. O sea,
El marxismo sí es un desarrollo intelectual, obviamente. Es un desarrollo intelectual en el más amplio y estricto sentido de la palabra al mismo tiempo. Tiene raíces en el pensamiento avanzado europeo, lo más avanzado que había en su época. Las tres fuentes las desarrolla, no se queda solamente en simplemente armar este, rompecabezas, las desarrolla, las integra en un todo no despojado de contradicciones, pero sí coherente, y permite sentar las bases para una política revolucionaria. Y ahí eso es fundamental, porque pretender un marxismo puramente intelectual, sin esta necesidad de la revolución, pues es en realidad nada, es perder el tiempo, porque pues de qué sirve tanta teoría si finalmente el capitalismo pues sigue su derrotero histórico, ¿no? Sigue ahí. Entonces, esa es la cuestión, o sea, y hubo quien lo intentó, ¿no? O sea, hubo autores que intentaron pues un marxismo puramente intelectual, ¿no? O sea, considerando su valía de sus ideas, planteamientos, el trabajo de Marx. Pero, pues es como quitarle lo principal, ¿no? O sea, Marx y Engels nunca dejaron de pensar como revolucionarios de su época y de la época del capitalismo, porque ahí cabe una, pues no digresión, sino una ramificación de esta charla o de este taller, que es la teoría marxista. Una de las críticas que más recurrentemente se le hacen es que solamente corresponde a su época. Y nos dicen, más ya cuando transcurrió la época de Marx y Engels, pues ya fue perdiendo vínculos con la realidad y esto se transformó y pues ya el marxismo dejó de tener validez y que por ejemplo incluso ya en la época de Lenin pues ya estaba de más, ¿no? Como que le dio horas extra al marxismo y pues ya no tenía fundamentos, pero los desarrollos de Lenin, etcétera, Rosa Luxemburg y quien gusten y manden, pues ya solo le dieron aire, vida artificial, ¿no? En realidad, lo que Marx y Engels pretendieron, y es importante que es una cuestión un tanto metodológica, es revisar los fundamentos de la sociedad capitalista, los fundamentos más básicos de la sociedad capitalista. Esos fundamentos que no van a variar nunca mientras el capitalismo se pueda llamar capitalismo. Es decir, hay características del capitalismo que una vez que surgió y se estableció, se mantienen hasta la fecha. Es decir, el capitalismo obviamente se transforma. Ni por eso podría decir nadie pues, el capitalismo de los megaconsorcios de hoy pues, es el de la época de los telares, ¿no? Nadie dice eso, ni Marx ni Engels menos. Pero eso no quiere decir que el capitalismo de esa época no comparta características muy fundamentales con el capitalismo de nuestra época. Claro que las comparte. Y los fundamentos, de hecho, son bastantes. O sea, el hecho de que el plusvalor tiene su raíz, su origen en la explotación del trabajo asalariado, es una regla hoy, lo fue a los telares de la época de los carquistas. Entonces, mientras esos fundamentos sigan ahí, transformados, expresados de mil maneras, obviamente, pues la validez del marxismo se mantiene, porque Marx y Engels van a esos fundamentos. Dieron muchos detalles, escribieron obras particulares, sí. O sea, obviamente ellos escribían de historia, escribían de política, pero esa serie de fundamentos fueron de hecho por eso se esforzaron tanto, o sea, ellos hicieron un gran esfuerzo para extraer esos fundamentos y extraer las tendencias que esos fundamentos iban a producir o producían con el tiempo y cómo apuntaban hacia el socialismo, a la necesidad del socialismo, obviamente, porque el capitalismo no se va a transformar en socialismo por sí solito. O sea, eso es una labor revolucionaria. Y eso Marx y Engels
lo descubrieron, o sea, a través de este estudio. Entonces, digo, la idea del taller es presente mostrar esto en detalle. A lo mejor ahorita se los menciono de manera muy general, pero sí, digamos, de manera directa. O sea, la labor del marxismo, o sea, la validez del marxismo, sus fundamentos son sólidos porque el capitalismo sigue existiendo, porque incluso el capitalismo y la sociedad humana pues sigue existiendo sobre bases materiales. Es decir, lo que ellos encontraron en los tres fundamentos, en la economía política clásica, la filosofía clásica alemana, en el socialismo francés, siguen vigentes porque sigue habiendo una sociedad capitalista. Y más, incluso si se transforma en una sociedad socialista, pues el estudio de la sociedad socialista también tendría que compartir algunos fundamentos, por lo menos los metodológicos, la metodología que ellos usaron, a lo mejor ya con otro contenido, ¿no? Obviamente, pero la metodología, es decir, la dialéctica materialista, seguiría siendo un logro intelectual aún duradero para sociedades postcapitalistas. Pero bueno, pues yo iría terminando esta introducción, pero pues podemos pasar algunos comentarios de su parte, digo, creo que para irnos como centrando en el fondo de la cuestión. Y digo, y vamos a tener otra sesión ya, digamos, más específica, ¿no? Para sus participaciones. Pero yo dejo esta introducción en este punto. Y pues escucho atentamente. Buenas noches, maestro. Sí, adelante. No sé si me logran escuchar, compañero. Buenas noches. Sí, buenas noches, te escuchamos. Muy buenas noches. Miren, interesante ponencia que ha realizado Químico, maestro. Efectivamente, las etapas del marxismo en, su, en sus fundamentos para entender, para comprender el, la importancia que Marx tuvo, o tiene, más bien tiene. Pues sí se centra efectivamente desde el análisis del contexto histórico, tal como usted lo ha planteado. El, no es ajeno tampoco, ¿verdad?, la circunstancia sociopolítica que ocurría en el tiempo en que Marx empieza a hacer su producción y sus aportes. Hay evidentemente lo que usted bien destacó, una profusión muy importante de pensadores alemanes, muy importantes, el mismo Marx, pues abreva, ¿no? Abreva de Kant, abreva de Feuerbach, y junto a Engels van ellos, diríamos, empedrando el camino de lo que sería la producción más álgida de Marx. Hizo mención usted al 18 Brumario, importante libro, es uno de los textos fundamentales del marxismo. Hay ahí una frase que es muy socorrida y muy recurrida, ¿no? O sea, que dice que la historia se presenta dos veces, ¿no? La primera como una gran tragedia y la segunda como una gran decepción, eh, por resumir un poco el, la esencia pues, de ese aporte de Marx. Considero, maestro, que sería importante también en algún momento analizar al filósofo francés eh, Louis Althusser. Althusser es un estudioso del marxismo. Él destaca sobre todo las esencias más importantes del marxismo, no desde el punto de vista de un marxismo dogmático o muy mecánico, por decirlo así,
sino que el aporte que el filósofo francés al que hago mención realiza es precisamente el aporte que Marx realizó dentro del campo filosófico, con su incidencia, por supuesto, en lo económico y en lo político. En algún momento, el gran líder de la izquierda y siempre recordado líder del Partido Comunista Mexicano y fundador del Partido Socialista Unificado de México, eh, decía, decía que es tan importante Marx que las universidades que forman a los industriales, a los empresarios, estudian a Marx. Esa es la importancia del aporte de Marx. Eh, no es ajeno a la formación profesional de muchos economistas, de muchos sociólogos, incluso hasta, diríamos, hasta abogados, podemos decir, que independientemente de la afiliación ideológica, política que tengan, han pasado por el estudio, si no somero, sí esencial de la obra de Marx. Marx está presente, está vivo, sigue puntualmente incidiendo en el mundo presente y lo va a seguir incidiendo, porque sus ideas, igual que el materialismo histórico, igual que la dialéctica, son ideas que están presentes, pero que van evolucionando en el contexto del tiempo. Agradezco mucho, maestro, es una explicación muy amplia, la verdad, detallada, muy pues, asequible, entendible. Muchas gracias. Saludos a todos. Sí, gracias Apolinar. Veo la mano de Javier Montoya. Adelante. Sí, Javier. Eh, bueno, yo no lo escucho. Recuerden, si desean participar, pueden levantar su mano. Javier, ¿nos escuchas? No, no lo escucho. No sé si alguien más, desea participar. Podemos ir, levantando la mano y ahí, para ir por turnos. Son importantes sus comentarios. También si tienen otras preguntas, si algún punto no les resultó claro, pues también, ¿no? Digo, nadie se la sabe toda, ¿no? Si es necesario investigar algo, pues lo investigamos o revisamos más en detalle, ¿no? La cuestión también es muy importante, toda esa parte de las dudas, ¿no? O sea, hay puntos que no sean claros para, pues ahí es el momento. Darío, ¿o quién fue? ¿Quién levantó su mano? Raúl, veo ahí la mano. Sí, porque, bueno, Javier, creo que no captamos. Raúl Weber, ¿Qué tal? Buenas noches. adelante. Gracias. Buenas noches a todos, maestro. Primero que nada, agradecer todo el conocimiento que nos comparte. A mí me parece muy interesante y de verdad lo platicaba yo con alguien más antes de iniciar el curso, que el marxismo sigue vigente, que, que muchas de las cosas en las que se fundan o se crean en el movimiento de la regeneración nacional tienen esos tintes, bueno, desde mi perspectiva. Pero lo que usted dijo al inicio me pareció todavía más interesante, y es cierto, el marxismo se compone de una serie o de muchas disciplinas
¿no? Que le dan origen. Y creo que eso, de manera muy personal, me, me parece importante recordarlo porque es lo que le va dando forma y sentido a lo que estamos estudiando, a lo que estamos recordando, a lo que usted nos está transmitiendo en este momento. Y bueno, pues le reitero mi agradecimiento y es cuanto por el momento. Muchas gracias. Al contrario, gracias Raúl. No sé, bueno, no veo a Javier, pero si quiere escribir en el chat, a lo mejor escribiendo en el chat para que a través de ahí nos podamos enterar de lo que quiere plantear. Hay una cuestión, bueno, yo quiero leer, por ejemplo, lo que escribe José Bermeo. Él nos dice que sí es importante la consideración de que el marxismo es válido porque da la teoría de los fundamentos del capitalismo, como es la producción de plusvalor y que esta naturaleza es vigente en la actualidad. Ok. Si recuerden, no sé si hay alguien más, pues ya saben, pueden levantar su mano y pues igual respondemos. A lo mejor yo también comentarles, mientras hay alguna otra participación, comentarles muy brevemente que también seguramente han escuchado mucho hablar de las utopías. Es una palabra, ¿no? Que se usa mucho. Y la utopía, pues es pues esa etapa irrealizable, ¿no? O muy buena, por muy buena o porque no hay fundamentos, ¿no? En realidad, pues el marxismo no se ubicaría en el terreno de las utopías, ¿no? O sea, realmente Marx y Engels más bien buscaron lo contrario, o sea, fundamentar científicamente el socialismo. Y científicamente hablando, pues ya implica una serie de cuestiones, ¿no? Porque finalmente hay un debate hasta la fecha, y lo seguirá habiendo, sobre el carácter científico de las ciencias sociales, o de lo que se llamaba luego humanidades, en concreto de la historia, la economía, bueno, ya ni la antropología, sino ese tipo de disciplinas. Entonces, digo, ya se verán, por ejemplo, en el taller de dialéctica de la naturaleza o afines. Ajá, dice Rafael, no es más utópico el reformismo burgués que el marxismo, exacto, porque precisamente el marxismo se preocupó desde Marx se preocupó porque sus planteamientos teóricos fueran científicos, tuvieran ese carácter y que lo que hiciera pues estuviera de esta manera fundamentado, ¿no? Por eso a veces le atacaban al marxismo de dogmático, ¿no? Y sí, o sea, no vamos a negar que no hubo dogmatismos, pero entre esos dogmatismos, pues también había, o sea, desbrozando el dogmatismo, pues había la convicción, ¿no? De que lo que se dijera tenía que estar bien fundamentado, o sea, en, en planteamientos históricos, en planteamientos filosóficos, en planteamientos económicos, o sea, no hablar al aire, ¿no? A lo mejor la utopía, digo, tampoco hay que ser tan drástico, ¿no? La utopía cumplió su función, ¿no? Como en el socialismo utópico de los franceses, cumplió su función de animarlos, ¿no? En una época en que a veces había pocas razones, ¿no? O sea, cuando se derrumban Napoleón, ¿no? Y la reacción se les viene encima, o sea, la reacción, después de Napoleón, la reacción se les va con todo, ¿no? Los revolucionarios, se restauran hasta los Borbones. Entonces, en esos márgenes, con esos pocos márgenes, pues la utopía mantenía vivas, ¿no? Ciertos grupos. Pero los Engels demuestran que no es necesario, ¿no? No es necesario ninguna utopía para tener convicción de las transformaciones revolucionarias, sino que precisamente es una labor científica. Ok, bueno, no sé si no hay otra participación, dice Javier, ojalá podemos también recurrir a Enrique Dussel, que se ha encargado de actualizar el marxismo a través de la filosofía de la liberación. Pues todas esas cuestiones las iremos viendo. O sea, por eso es importante que, por ejemplo, ustedes nos traigan este tipo de cuestiones para irlas revisando. Así que hacer una revisión de toda esa parte, ¿no? Y lo contemporáneo, ¿no? También. Ok, entonces, bueno, no sé si hay algo más, a lo mejor quieren
preparar, ¿no? Algo para nuestra siguiente sesión ya de directa. Pueden ir elaborando sus planteamientos y podemos discutirlos ya más en forma, ¿no? Ya con las ideas ya meditadas y, digamos, pasadas, ¿no? Y si quieren también volver, y se los recomendaría, volver al texto. O sea, digo, el tiempo a veces es muy limitante y no revisarlo todo, pero si hay alguna parte que más les llame la atención, puedan revisarlo y podemos ya darle alguna, pues sí, darle una revisada más a fondo, ¿no? En la parte de las participaciones. Pero bueno, entonces, pues si no hay algo más o algún otro planteamiento hoy, digo, reserva, pues le devolvería el micrófono a Edgar para ir cerrando es que nuestra primera sesión del taller. Ok, pues entonces vamos cerrando la sesión. Recordarles que el día sábado está la sesión de participaciones, donde la idea es que también puedan participar, pues elaborar una participación un poquito ya más elaborada, unos 5, 8 minutos, también como ustedes se vayan acomodando, pero pues también es importante que ustedes participen, ¿no? Si no, va a ser muy complicado que desarrollen los temas. Entonces, pues si ya no hay nada más, cerramos la sesión del día de hoy y nos despedimos de los compañeros que están en Facebook. Sí, muchas gracias a todos por su asistencia. Muy importante. Saludos, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, desde acá desde Chihuahua. Nos vemos.